Estamos aquí hoy con Samu. Él fue alumno mío de mentorías en 2021, de mi segunda edición que lancé de las mentorías, y me apeteció un montón tener esta conversación con él porque ha sido un ejemplo de persona con quien he ido manteniendo el contacto y me ha hecho siempre mucha ilusión ver cada paso que ha dado porque no ha parado en ningún momento, o al menos eso es lo que hemos visto. Total. Ha ido construyendo un camino de una forma muy sólida, creó una muy buena base, con un trabajo muy introspectivo de sí mismo, de para dónde iba, de qué es lo que realmente le motivaba de cara al futuro. Y todo esto ha permitido que construya piso sobre piso, pero con mucha estabilidad y con un aprendizaje continuo que ha sido de mucho valor para todo el camino que ha ido haciendo. Y justo el otro día me dijo, he dejado el trabajo fijo que tenía, que es algo que quería mantener un tiempo para también tener la seguridad de lanzarse al mundo freelance, cosa que evidentemente es súper recomendable. Yo nunca le voy a decir a alguien, tírate a la piscina, déjalo todo y tírate a ser freelance, ¿no? Porque es hostia asegurada. Pero él llevó como este proceso de una forma súper sana. Obviamente pues habrá tenido sus momentos de frustración, sobre todo frustración, de querer tener más tiempo para quizá tu vida freelance, pero a la vez estar manteniendo un trabajo, lo cual pues genera un poco de problemática, sí. Pero al final no ha tenido prisa y no ha tenido ansia de acelerar un camino que lleva su tiempo y que lleva su desarrollo orgánico. Entonces ha trabajado mucho, ha aprendido muchísimo por el camino, ha estado siempre en constante aprendizaje, al menos también lo que se lee desde fuera es eso y es súper positivo, que si DaVinci, que si nuevas formas de editar, que si upgrade en cámara, que eso es muy top también. Ha sido como un camino que yo, viéndolo desde fuera, he podido leer todas estas cosas, o sea que eso también tiene mucho valor porque ha sido capaz de transmitirlo. Y ya cuando el otro día me dijo que ya había dejado su trabajo fijo, dije qué guay, porque realmente es una persona con muchísimo talento, que ya tenía muchos trabajos como freelance, que eso es muy guay porque te ayuda a asegurarte que el paso pues lo das. Sí, aunque de miedo. Da menos miedo. Y entonces pues tenía pendiente hablar con él y tener como una conversación de sobre todo esa transición de al principio mantener ambas cosas y luego ya dar el salto, de cositas que te iré preguntando. Perfecto. Que ahora iremos hablando, pero eso, que me hacía muy feliz ver todo este camino y sobre todo también, que es a lo que me gustaría que también diéramos como mensaje, que es el hecho de todo camino lleva su tiempo. Total. Y que construimos y hay momentos así con altibajos, porque pues, hay frustración y hay otras emociones que a veces nos desmontan un poco todo, pero que con pasión, trabajo, alma y un montón de ingredientes que tú le has puesto, al final todo sale. 100%. Así que voy con las preguntas. ¿Qué hago yo ahora después de esto? Claro, después de esta introducción, ¿qué voy a decir yo? Pues no, total, o sea, súper de acuerdo con todo lo que has dicho. Al final creo que lo más importante, tanto en el camino profesional en una empresa como de freelance, es las ganas y la pasión que tú le pongas, porque cuando no llegas por cansancio, cuando no llegas por frustración, cuando no llegas incluso por disciplina, el hecho de que quieras llegar hasta ese punto 100%, tirar con todo y con toda tu energía y con todas tus ganas, es imposible que no pase. O sea, es verdad que puede no pasar, pero es mucho más difícil. Al final, ya sea porque la gente de fuera lo ve y lo contagias, o incluso las empresas o compañeros del sector con los que luego trabajas, como es un poco ahora nuestro caso, pero creo que 100% si le pones ganas y le echas las horas que hay que echarle también, esa parte que no se ve del mundo creativo, que no es tan creativo, tienes todas las herramientas para que acabe pasando. Qué guay, sí. Guay. Vale, unas preguntitas. Si hay a pillarlo cortas, ¿eh? Lo primero que te quería preguntar, esta sí que es una pregunta, es, en un inicio, ¿cuál fue tu porqué, tu motivación? Como ese motor no del cambio, sino del mantenerte en constante movimiento. Pues mira, es cierto que mi familia, mi padre, había trabajado como fotógrafo
Es cierto que en su momento lo intentó, pero no me terminaba de llamar, y fue cuando ya estaba terminando los estudios. Coincidí con un compañero que, pues esto te estoy hablando de 2016, 2015, estaban empezando casi hasta las GoPro, y él se llevaba la GoPro a todos lados. Y fue como, jolín, qué guay tener todos esos recuerdos con tus amigos, con la gente a la que quieres. Después de unos años es cuando más valoras ver todo eso. Y es cierto que yo dije, guau, esto me llama bastante la atención, me gusta, y lo que tú dices, en un primer inicio como que empecé a trabajarlo, pero sin mayor intención de que pasara de ser un hobby. Y es cierto que a raíz de empezar a crear ese contenido, pues hubo un par de empresas que ya me contactaron. Claro, yo en esa época tampoco estaba trabajando, estaba terminando los estudios, y ver que podía llegar a generar algún ingreso de esa manera haciendo algo que a mí me encantaba fue como un golpe de realidad, de replantearme un poco el punto en el que estaba e intentar apostar por ello. Y es cierto que en ese momento, bueno, todo el proceso ha sido como súper natural, es cierto como que ha ido escalando natural, también lo que hablábamos, queriendo ponerle tú las horas y las ganas, Claro. pero bueno, al final pues eso, de proyecto a proyecto, ibas conociendo gente, ibas metiéndote en el mundillo, y acabé con mi primer camino profesional en una productora de drones, y ya que yo me abrió los ojos como a ver todo lo que había detrás, y que realmente sí que se podía generar un negocio detrás de todo lo audiovisual y lo creativo. Entonces pues a partir de ahí ya fue todo un camino. Qué guay, qué guay, qué guay. O sea, me gusta mucho que me digas esto, porque idea que yo defiendo muchísimo y que realmente es así, es que para que una marca personal tenga éxito, al final tiene que tener una base muy sólida, no solo de trabajo, de aprendizaje, de un montón de cosas así. Para mí tiene que estar muy arraigado a esa motivación, a ese despertarte por la mañana con ganas. Esa obsesión, sí, las ganas, la obsesión, y también eso hace de motor, aunque pues el tiempo sea limitado, aunque nos tengamos que multiplicar por 20 para llegar a todo, pero ese porqué es como lo que hace de motor, y creo que el tenerlo claro y también irlo descubriendo con el tiempo o irlo moldeando, porque a veces no está claro desde el principio. Totalmente. De hecho, es algo que no todo el mundo tiene detectado en general en la vida, no solo la gente creativa, y también es frustrante cuando no sabes el porqué, cuando dices, es que tengo hobbies, tengo cosas que me apasionan, pero no sé qué es, en plan, mi motivación en la vida. Y eso, tenerlo claro o haberlo descubierto en algún punto, como que ayuda a no parar. Entonces, marca personal como proyecto de vida. 100%. 100%. Entonces, cuéntame un poco, sobre todo en esta etapa en la que has tenido que mantener y combinar dos vidas que cuesta hacer convivir, ¿cómo has mantenido esa premisa viva de que tu marca personal siguiera creciendo a la vez que te mantenías con otra cosa que al principio pues te daba una estabilidad y te la ha dado durante este tiempo? Total. Pero ¿cómo has intentado hacer o cumplir esto de que tu marca personal sea tu proyecto de vida? Pues, o sea, desde un primer momento tengo claro que a día de hoy el currículum y los estudios, puede que haya alguien en los comentarios que me mate, pero creo que a nivel creativo vale más la marca personal y el trabajo que tú puedas enseñar y que se vea que sabes hacerlo antes que cualquier currículum. Y es algo que me di cuenta cuando empezamos a hacer el curso y empezamos a trabajar también esa parte de cómo te proyectas tú hacia los clientes y qué imagen quieres dar. Pues yo empecé a crear mis propios vídeos en redes sociales, a enseñar el trabajo que hacíamos, y es verdad que empezó a ser un poco esa rueda de que la gente veía el trabajo que haces, ve cómo te desenvuelves, no solo el resultado, sino los porqués que hay detrás de tu trabajo, y dije, esto es interesante para mantenerlo en el futuro y acabar llegando a los clientes también que tú quieres. Y pues al final lo que tú dices fue un paso muy orgánico en mantener eso. Es cierto que ha llevado muchas horas porque yo tenía mi trabajo, que tengo la suerte de decir que también era audiovisual y era creativo, pero al final yo estaba 9 horas y cuando salía seguía invirtiendo todo ese tiempo. Entonces, como dices, ha habido momentos que han sido frustrantes, pero cuando empiezas a ver los frutos de ese trabajo, de ese pasito más que das, de ese mostrar tu marca personal, pues creo que es cuando realmente te sigues motivando, entras en la rueda. Porque puede haber momentos de burnout que tú tengas, que acabas un poco cansado, y también es bueno descansar de vez en cuando para volver a coger fuerzas, pero ese momento de empezar a trabajar y empezar a ver resultados es lo que te va a seguir motivando para seguir trabajando. Y la marca personal, pues eso creo que hoy en día lo es todo. Sí, es que esto es la realidad de cualquier camino de alguien freelance que acaba teniendo éxito. Éxito para mí definido como algo totalmente personal, ¿eh? Sí. Porque para ti es una cosa, para mí es otra, y solo se trata de perseguir el tuyo personal.
Pero el otro día, en una conversación muy guay, dijimos una frase que a mí me ha como... No cambiado nada porque es algo que yo ya pensaba, pero ponerle frase y decirlo de esta forma me impactó mucho y realmente es que es casi la fórmula del éxito de cualquier camino que vaya para adelante. Y es la de estamos aquí porque no hemos dormido, que en tu caso es que 100%, porque trabajabas 9 horas, volvías, no parabas, te quedaba hacer 50.000 cosas de tu vida paralela como freelance. Sí que, obvio, también hablando de burnout, es importante descansar, es importante entenderse, respetar los tiempos de uno mismo y no llegar hasta extremos de quemarte, porque entonces es peor. Pero sí que es verdad que ser freelance al final es casarse para siempre con la incertidumbre. Totalmente. O sea, estás casado con la incertidumbre. Y tiene sus contras, pero para mí tiene muchos pros. Pero sí que es verdad que cualquier camino de freelance que realmente ha llegado poco a poco, con eso, con esfuerzo, trabajo y paciencia, al lugar donde quería llegar, y esto ha sido como escalón a escalón, han faltado horas de sueño, segurísimo. Y mucho café que sigue sin faltar. 100%. Un tema que a mí me gusta mucho, no sé si este melón lo abrimos en las mentorías o no, porque claro, al final estuvimos... Hace mucho tiempo ya. Claro, hace mucho tiempo, no recuerdo, pero te lo lanzo y abrimos esta conversación. Vulnerabilidad como valor diferencial. Es decir, muchas veces sucede que, claro, a uno mismo nos conocemos mucho, pues sabemos si somos más o menos tímidos, si somos mejores o peor en tal cosa, si X. Entonces, sucede que todas esas emociones o adjetivos o maneras de ser que están como socialmente calificadas como algo malo, intentamos ocultarlas y hacer y crear nuestra marca personal desde unos valores o una manera de ser que socialmente esté como más aceptada de que esto es bueno. Yo defiendo y defenderé siempre que una marca personal, si también se construye desde esa vulnerabilidad o esas características que tenemos, que no son tan positivas, y lo digo muy entre comillas porque es que no hay positivo y negativo aquí, sino que se trata como de trabajarlo desde una perspectiva sana, y también algo que tú sepas quizá que eres peor en, te lo puedes girar y lo puedes acabar convirtiendo en un valor muy diferencial tuyo, o aprovecharlo para también jugarlo a tu favor. Te pongo un ejemplo porque quizá lo que te acabo de decir es muy abstracto. Yo, por ejemplo, yo sé que soy más tímida de lo normal. Podría coger la timidez como una cosa de la cual me quiero deshacer, quitar, sí. No quiero que nadie sepa que soy tímida. No pasa nada, es algo que va conmigo. Entonces, sabiéndolo, teniendo claro, puedo construir mi marca personal, incluso vinculada con esto, e incluso que esto sea un valor diferencial mío. Positivo me refiero. También de cara a las prácticas. Por ejemplo, yo sé que en networking cara a cara, pues quizá no soy la mejor persona, porque luego hay gente que en un cara a cara se desenvuelve perfectísimo, sí, que lo llevan en la sangre. Totalmente. Yo soy consciente de eso, por lo cual también crear una marca personal sólida en plataformas digitales, en redes, para mí es algo que me ayuda, porque no deja de ser una forma en la que yo sí que me siento muy cómoda haciendo networking, por lo cual elevo más eso y así no dependo tanto a nivel de desarrollo laboral del networking en persona, digamos, en real life, que también al final lo aprendes a hacer, pero te acaba claro, tocando, pero exacto, de otra manera, no tan forzado a lo mejor. Entonces, con todo este contexto que te he puesto, ¿qué consideras tú que tengas como algo como más de puntos débiles, pero que hayas como transformado en un valor diferencial? Quizás es una pregunta demasiado profunda que ahora te pillo un poco por sorpresa. No, pero vamos a ello. Yo creo que lo que tú dices, al final hay ciertos valores o ciertas cosas que te diferencian que no tienes que intentar desapegarte de ellas, tampoco aceptarlas al 100%, porque creo que son cosas que luego también a lo mejor tienes que ir aprendiendo, sobre todo en el mundo freelance, como hemos hablado, pero esa parte de timidez yo te entiendo perfectamente, porque a mí en un principio siempre he sido esa persona más tímida, o que se pensaba mucho el qué decir antes de dar mi opinión o antes de poder hablar con un cliente con seguridad, y creo que es algo que según vas desarrollando tus formas de trabajar y de comunicarte, también te ayuda a encontrarte personas como tú con las que luego también vas a trabajar más cómodo, porque sabes que son más parecidos a ti en ese sentido, o que en el propio desarrollo de tu día a día, yo desde 2021 que nos conocimos, yo era incapaz de generar contenido en redes, porque
me sentía más vulnerable o me daba más vergüenza hablar a cámara. Es cierto que a día de hoy yo veo grandes creadores y me encantaría poder tener esa faceta, pero sé que no van con mi personalidad y casi es peor forzarse a ser algo que no eres que el ir mejorando poco a poco. Entonces es cierto pues, que te toca pues, asumir esa parte de tu marca personal, de tu forma de ser, de cómo quieres crear tu contenido y ese valor diferencial, y poco a poco habrá ciertos pasos que te acerquen a ser menos tímido, por ejemplo en nuestro caso, o a potenciar valores que no son tus principales fortalezas, y hay otros que también se van a mantener ahí, que tienes que saber también cómo lidiar tú con ello, cómo encontrar la forma, como dices tú, de crear otro contenido diferente con el que te sientas más cómodo, llegar a los clientes o a esa parte de networking desde otro punto, que sepas que también te es más fácil conectar, y ya luego desarrollar esas relaciones, porque es cierto que creo que hoy en día también con las redes sociales tenemos ese problema de que al minuto ya tenemos que tener esa confianza ciega, y esto es algo que se acaba construyendo. Entonces pues ese poco a poco, ese ir trabajando juntos, ese hacer ese trabajo tuyo también de introspección y de conocerte, que hay mucha gente que simplemente con el trabajo del día a día no trabaja esta parte de desarrollarte tú de manera personal, que es lo que luego te va a ayudar también en otros ámbitos, ya sea creativo, laboral, networking o business o lo que quieras, como quieras llamarlo. Así que pienso que sí, que al final tampoco hay que forzar cosas que no eres y que poco a poco te irás encontrando con las personas en el camino que sean como tú, que te ayuden también a desarrollarte y que te ayuden con toda esta faceta. Qué guay, qué bien hablas, ¿eh? Si esta entrevista hubiera llegado en 2021 no, y sin tantos tío. vídeos de TikTok detrás, no sería capaz de hablar. Claro, pero mira, es que también esto es súper clave para que la gente lo pueda coger como un consejo. Cuando ves a alguien hablar a cámara, que sí que es algo que es cierto y está 100% comprobado que en redes sociales ayuda a que tengas más engagement. A personalizar un poco tu marca y que salgas hablando, o sea, sube un montón la conexión que la gente va a tener con ese vídeo. A mí, de hecho, me encanta, pero también lleva un trabajo. Y es lo que dices, si este vídeo lo hubiéramos grabado en 2021, no lo habría, o sea, o lo habrías podido grabar, pero estarías todo con como cortes y detrás de cámara. Súper tímido. Sí. Es normal, pero es que claro, cualquier persona que ya habla a cámara tiene seguramente años o 1000 tomas a sus espaldas de repetir, de no verlo bien. Yo, por ejemplo, como dato rápido, curioso, yo quise abrirme el canal de YouTube en 2017, creo, o 2016, y dije, vale, voy a grabar unos cuantos vídeos para así ya abrir el canal con varios contenidos. Sí, exacto. Para al menos los primeros meses subir uno por semana, pero que ya los habría grabado. Entonces los grabé todos, los monté, tal, no sé qué. Llegó el día de abrir el canal, los miré y dije, no me siento yo. Pero no porque no me estaba dando vergüenza, simplemente como aún era muy inexperta delante de cámara, pues sentía que no me había mostrado tal cual yo soy. Y dije, los voy a repetir todos. Y los repetí todos. Vídeos de YouTube, en plan de 10 minutos, largo, sí, formato largo, hablando de un tema cada vídeo. Y bueno, los repetí. Dije, asumo esa carga de trabajo extra de ahora repetir todo, pero lo prefiero, porque sí que es verdad que me notaba muy tímida, muy rígida. Y ya con una segunda versión de todos, ya me noté un poco más fluida. Pero si me voy a esos vídeos, los que finalmente subí, a la actualidad hay un cambio brutal, pero claro, porque han pasado muchísimos años, mucha práctica, y bueno, al final vas encontrando también tu tono. Pero bueno, eso sí que... Además, esto creo que es algo curioso que nos pasa a todos, que luego cuando echamos la vista atrás y vemos esos vídeos, nos avergonzamos un poco porque vemos fallos que ahora no harías y dices, buf, esto está dando mi imagen, pero realmente si te paras a pensarlo dices, es que venía de ahí, tampoco está mal ver todo lo que hemos podido ir aprendiendo en el camino para decir, ya sé que no haría esto. Hay un aprendizaje real, ¿sabes? Más allá de que tú lo sientas así o que no sea así. Sí. Pero bueno... Es divertido, es divertido verlo. Es un camino, pero hay que empezar, si no... Total. Otro de los pilares que generan una marca personal sólida es la mezcla de dos cosas, dos pilares que estén también construidos de forma muy sólida. Mente creativa y mente de negocios. Es algo que toda persona, delicado, claro, toda persona con unas inquietudes más artísticas suele tener la mente creativa más desarrollada. Y normalmente la de negocios está como totalmente dormida. Y al revés, también gente que tiene como la mente más despierta ante los negocios o ante el mundo de las ventas, quizá la creatividad es algo que no tienen tan desarrollado a nivel artístico. Para ser freelance o están las dos o la carrera se te cae, porque si no, si hay un talento creativo brutal y quieres vivir como freelance
pero no hay la mente de negocios. O sea, imposible que esa carrera tire para adelante, a no ser que pues lo típico de caso, que tiene muchos contactos y es un genio y no sé qué, no sé cuántos. Obvio hay excepciones. Que será un 2% de todo lo... O un 0,00. Sí. Pero un camino normal, freelance, o están estos dos pilares o no se sostiene. Por lo cual, tú supongo que venías con unas inquietudes más artísticas, más creativas, naturales, y tuviste que desarrollar un poco la otra, de forma más consciente, ¿no? 100%. Entonces, cuéntame un poco de esto. Pues mira, yo la primera vez que estuve como autónomo, antes de estar trabajando en empresa y como autónomo a la vez, es cierto que llegó un punto de que al final pues llegaban bastantes clientes, yo no estaba acostumbrado a ese flujo y realmente esa parte de presupuestos, esa parte de negocio, esa parte de organización me faltaba y llegó un punto que eso incluso mermaba la parte artística de no saber cómo gestionarlo. Entonces fue un punto a trabajar y que en esta segunda etapa me ha dado mucho el saber por qué tomo las decisiones que tomo, si realmente es rentable o no es rentable. Y luego también entra esa parte artística de que a ti te interese más desarrollarla en ciertos proyectos o no. Pero tener esa concepción de lo que es un negocio realmente, aunque sea creativo, pues te hace tomar otra serie de decisiones y ayudarte a que todo funcione. En mi caso, pues al final yo en 2021 me preguntaba por qué había ciertos proyectos que al resto le podían salir y que a mí no, que ya hablaremos también de la parte de compararse, pero y ahora lo entiendo el porqué, porque si me hubieran llegado ciertas situaciones yo no habría sabido cómo enfrentarme a ellas. Y a día de hoy sí, a día de hoy cualquier tipo de proyecto, cualquier situación, sé salir del paso, defenderme, hacer que vaya hacia adelante. Entonces, 100%, si quieres desarrollar esa carrera artística, tienes que también tener esas inquietudes a nivel de negocio, de tener todo claro. Sí, de hecho, esto que dices también es muy clave porque a veces, yo qué sé, tú quizá en 2021 decías, jo, ¿por qué no me viene Adidas y me pide un proyecto? Quizá no estabas técnicamente preparado para asumir eso. Quizá no estabas preparado a nivel de producción, de logística de proyectos, bueno, de casi cualquier ámbito del proyecto, quizá no estabas preparado. Entonces, es que incluso habría sido peor que te viniera Adidas porque no te habrías quedado con el cliente, no habrías creado una relación a largo plazo, porque quizá habrías hecho el proyecto, pero... No con el resultado. Claro, no con el resultado que tú realmente querrías haber dado, por lo cual cliente que llega y cliente que se va. Entonces, a veces, cada cliente o cada proyecto de esos que realmente quieres y deseas que lleguen, necesitan un tiempo para que lleguen y está bien también, porque te llegarán cuando estés más preparado, cuando lleves un camino ya andado que permita que puedas llevar ese trabajo adelante. Y lo importante de la marca personal es que lo vas a ver tú y lo va a ver el resto. Entonces, esa parte también del sector, de ayudarnos entre compañeros y demás, también te va a llegar, la parte de que a ti te ven preparado como para confiar contigo en ciertos proyectos. Entonces, y luego también de esos ciertos proyectos, esa parte de networking, que hablamos mucho de ella, pero es que de verdad es muy importante porque a lo mejor hay proyectos para los que tú sigues sin estar preparado, pero vas con personas que están preparadas. Sí. Y eso ya es un máster, eso te lo llevas aprendido para el resto de proyectos similares que te puedan salir. Sí. De hecho, hay como una frase mega típica que de hecho no se le adjudica a nadie porque es como muy... De todo el mundo. De todo el mundo, que es como rodéate de gente que sea más buena que tú, porque entonces sí que en equipo estás preparado para afrontar realmente retos más grandes. Si vamos solos, pues podemos con ciertas cosas, pero en equipo, te estanques. Si estás trabajando con gente que es mejor que tú, puedes llegar donde sea. Y no es que tú te vayas a lucrar del talento de otros, no, evidentemente tú también aportas y todos aportamos, pero ir con gente a la que admiramos, que es buenísima, que nos aporta cosas que quizá nosotros no sabemos y no queremos aprender, porque yo, por ejemplo, a mí el tema dron no me interesa, yo prefiero trabajar con personas que sean pilotos y entonces pues yo trabajo con esa persona cuando sea necesario, pero yo no tengo que aprender todo en la vida, de vídeo, foto, dron, tal, no, porque no nos da la vida. Total. Entonces nos tenemos que rodear y trabajar con aquellas personas que nos nutran, nos complementen en cosas de las cuales nosotros no sabemos y que incluso pues son mejores. Idea que yo defiendo a muerte es éxito igual a talento más actitud más amor. Normalmente se define sin el concepto del amor, éxito igual a talento más actitud, pero yo le añado el concepto del amor, que para mí es imprescindible para trabajar una marca personal sólida y para cualquier proyecto realmente. O sea, creo que es como básico. Entonces, ¿cómo? No sé si te había llevado antes la pregunta por ahí, porque se nos ha parado la cámara por espacio de la tarjeta, pero realmente también lo que decía, tú en un proyecto, publicando un proyecto en redes sociales,
puedes hacer que la gente conecte con la pasión que lleva ese videoclip, en la idea, en la historia, en un montón de elementos que forman parte de la pieza. Pero si también hay un trabajo de marca personal, no solo quizá de haber producido un behind the scenes, sino también la manera de compartirlo, ayuda mucho a que no solo los iguales de nuestro sector, nuestros compañeros, puedan leer un poco más entre líneas ese amor que lleva el proyecto, sino futuros clientes o incluso el propio cliente de tal proyecto que pueda leer ese amor, esas dosis de amor que le hemos puesto. Entonces, es lo que decía al principio cuando he introducido tu persona. Yo creo que en todo tu camino hemos sido capaces de, tanto en redes sociales como quien haya trabajado contigo en persona, pero yo hablo de también lo que he podido leer en la distancia, he visto todo eso porque has sido capaz de, evidentemente, aunque cuesta, porque aparte de producir esas piezas, esos encargos, pues producir behind the scenes o preparar una publicación intensa sobre un proyecto, lo que sea, requiere tiempo. Pero dentro del tiempo que le has podido dedicar, has podido trasladar ese amor que tú sientes por tanto el proyecto como tu profesión, todo eso. Entonces, ¿cómo crees o cuánto crees que ha sido eso diferencial si lo has hecho tal como lo has hecho o si no lo hubieras hecho? ¿Cuánta importancia crees que ha tenido el factor de ponerle amor a lo que has hecho? Para mí casi es de lo más diferencial, porque al final tú puedes ser el que mejor edite, el que mejor grabe, el que mejor vuele drones, pero esa parte de que te vean trabajar, de que vean cómo te desarrollas en ese entorno, que muchas veces hay cierta presión, porque al final las entregas, las ediciones, los timings, los deadlines, todo, pues el que tú le pongas esas ganas de las que hablamos, esa forma, ese cariño en hacerlo todo, creo que es lo más importante para que llegue a tus clientes, para que llegue a tus compañeros y también quieran trabajar contigo. Yo este año también doy el paso de estar full freelance gracias a haber podido trabajar con un montón de personas que he ido conociendo en redes, que nos hemos sentido cómodos por ser sinceros, por hacer las cosas bien y poder haber desarrollado trabajos conjuntos y desde las dos partes poniéndole esas ganas, esa pasión y ese cariño de que todo quieras que salga bien. Y para mí eso, enseñarlo es lo que te hace diferencial, porque al final los efectos de moda con cualquier tutorial cualquiera los saca, pero esa parte de explicación de por qué hacer las cosas y conseguir transmitirlas es lo que yo creo que marca muchas veces la diferencia. Y luego también pues eso, ser sincero y ser, no me sale la palabra, pero en este mundo audiovisual también hay mucho aprovechado, ¿por qué no sacar este tema también? Vamos a sacar el chisme. Sí, no, pero creo que es verdad que al final yendo de cara, porque siempre va a haber muchos contactos, siempre va a haber muchas formas de hacer las cosas y el ponerle cariño, pero ser de verdad cuando estás trabajando y cuando trabajas con otras personas, creo que es lo más importante para mantenerte en la rueda y que todo vaya muy, muy fácil. Qué guay, 100% de acuerdo. Todo esto, en todos estos ¿Cómo temas... hilas, las preguntas? Soy una máquina. Todos estos temas que hemos ido hablando, he evitado que se vayan para un camino porque quería abrirlo ahora como melón. Vale. Y es que, en realidad, todos estos temas que hemos ido hablando tienen todo que ver y conducen a, para mí, el concepto del magnetismo. Mostrarte real, crear una marca personal desde tus valores y no pretender nada que no sea tú. Hacer las cosas con pasión, con amor. Todo eso para mí es, bueno, es como lo que siempre se dice de un iceberg, de lo que ves es si un freelance haciendo las cosas bien y teniendo cada vez más proyectos, pero lo que no se ve es un montón de cosas que están ahí que generan que a ese freelance se le busque por lo que hace y por además todo lo que transmite, o que compañeros del sector quieran trabajar contigo. Y para mí ese magnetismo tiene todo que ver con la autenticidad, y la autenticidad proviene de haber creado una marca que literalmente sea el reflejo de tus valores, de tu persona, de tus gustos, de tus pasiones. Tú, por ejemplo, y esto también conduciéndolo un poco al momento chisme que ha habido en la pregunta anterior, ¿cuánto crees que eso influye en cómo nos juntamos unos con otros en la industria? Porque al final pues nos vamos juntando, tú y yo ahora estamos trabajando juntos con lo del proyecto de Team Rafa. Te tengo que dar las gracias, por cierto. Ay, pero estoy muy ilusionada. Me hacía mucha ilusión que fueras tú, así que es el inicio de un camino largo. Pero yo, si no hubiera tenido esta conexión contigo, más allá del talento, pues habría buscado a otra persona con la que encuentre el talento y esa conexión más humana, esa autenticidad. Entonces, naturalmente nos vamos juntando
con aquellas personas con las que más conectamos. ¿Cómo tú ves esto dentro de la industria? Porque es lo que decías antes, a veces se ve mucho interés, a veces se ve mucha... Bueno, sí, interés, lo definiría como interés. Entonces, ¿cómo tú has esquivado todo eso a lo largo del tiempo? Y cómo tú analizas esto de cara a buscar pues, personas con las que te sientes bien y posiblemente pues, acabar desarrollando proyectos o hacer cosas juntos. Pues fíjate que tengo la suerte de poder decir que casi todos los proyectos en los que me he ido relacionando eran con personas que ya era afín a través de las redes, de conversaciones no forzadas, de valorar el trabajo entre nosotros o de ver cosas que te gustan de esa persona que muestra también en redes. Aquí voy a hacer un pequeño inciso, y es que yo con las 4 personas con las que más he trabajado a día de hoy, que son Uri, Alex, Luis y Carles, pues al final lo sienten con la misma pasión que tú y tienen los mismos valores que tú y tienen la misma forma de ser, de desvivirse por el trabajo, que salgan las cosas bien, pasarlo bien también en el proceso y que salga todo adelante. Y jolín, ahora contigo con este proyecto me pasa lo mismo, sabes que las cosas son como son, si queremos cambios lo decimos, si queremos afinar, afinamos y al final los dos estamos 100% por el proyecto en el que trabajamos juntos, entonces es imposible que eso salga mal. Luego es verdad que de manera puntual pues te pueden salir proyectos que está guay porque puedes ver si quieres seguir trabajando o no quieres seguir trabajando en esos proyectos concretos, pero creo que eso lo ves muy rápido en momentos de tensión de un rodaje que además se suelen dar, como hablábamos, y ver cómo las personas también se comunican ahí, cómo sacan el trabajo adelante. Entonces creo que para mí el ser afín en la manera de trabajar lo hace todo, para que estés cómodo, para que salgan las cosas bien y para dar el 100% por el resultado. Qué guay. No sé aquí si tú estás de acuerdo, pero yo creo que 100%, es lo que hace que todo salga. De hecho, algo que quien ha trabajado conmigo sabe, sobre todo cuando hago contrataciones internas de full frame. En tu propio equipo. Sí, busco valores y busco actitud antes que aptitud y antes que talento, porque el talento ya lo desarrollaremos, el talento ya se aprende, pero siempre que ha entrado una nueva persona al equipo, lo que he priorizado es que vea que es una persona buena, lo que transmite, que tiene valores, que tiene actitud, en el sentido de proactividad y de muchas cosas que para mí son un must, pero que vaya, que es lo que decíamos al principio, no necesito un currículum. De hecho, cuando me adjuntan currículum y solo me adjuntan currículum, respondo en plan, ¿me mandas portfolio, por favor? Que el currículum me da completamente igual. Y por eso también, que antes hemos tocado un poco este tema, no soy ultra defensora, y creo que tú tampoco, de los estudios reglados. En el sentido, por el hecho de tener ese título. Obvio, si quieres aprender, y aprenderás seguro en esa carrera, en ese grado, lo que sea, aprenderás. Pero no te lo hagas pensando en voy a tener ese título. Hazlo si quieres aprender esa serie de cosas y si crees que es el lugar donde lo podrás aprender. Pero por el título, en profesiones creativas, poco te lo van a mirar. A mí, por lo menos, nunca, nadie, jamás, ni me lo han pedido. O sea, pero porque siempre he hablado por mí, mi marca, mi talento, lo que han visto de mi trabajo. No sé, pienso que, bueno, al final por valores nos vamos como alineando y eso es muy, muy importante. También supongo que, no sé si te habrá pasado, pero alguna mala experiencia habrás tenido de conocer a alguien que parecía muy guay y luego ves que o no trata bien al equipo o no, yo qué sé, millones de posibilidades. Mira, justo además, muy reciente, en un evento que cubrí hace poco, era un fotógrafo y la manera en la que comunicaba con las personas, casi el tío era buenísimo, de verdad, tenía un ojo súper, pero la forma en la que se comunicaba desde fuera, había miradas entre los compañeros, en plan de la manera de comunicarse, la manera de ser y lo que transmites va a ser más importante también que tu trabajo. Entonces, pues ¿qué es eso? Es cómo te desarrollas, cómo tratas al resto de personas, es lo que va a hacer que cuenten contigo. Sí, 100%. Como resumen, creo que has hecho las cosas muy bien en el sentido de que has construido, es lo que te decía al principio, has construido con paciencia, con aprendizaje continuo, con hambre, todos los ingredientes que forman parte de un camino bien estructurado y sólido que te permita construir piso tras piso, pero sin que se caiga el edificio. Mira qué poético. Y sobre todo con pilares sólidos como los que decíamos antes, aprender de toda esa parte comercial, desarrollarte también creativamente y muchos otros pilares también, pues hay más secundarios que ayudan a que la estructura aguante pues peso, aguante proyectos, aguante una carrera bien formada y nada, me hace mucha ilusión que hayas como ya dado el paso de dejar tu trabajo fijo,
que ahora ya te lances al mundo freelance con tranquilidad. Obviamente siempre hay unas dosis ahí de miedo, pero tienes la confianza de que objetivamente todos estos años atrás has ido creciendo como freelance. Y lo dicen los números, lo dice tu trabajo, lo dice tu agenda. Entonces tienes datos objetivos que dan soporte a ese paso que has dado tan grande, pero que está sustentado con un muy buen desarrollo. Entonces estoy segura que ahora te viene un camino brutal y que aunque da vértigo, lo que decías antes cuando estábamos hablando al principio, que quizás ves a 2 meses vista y dices, ay, agenda vacía, pero es que se llenan a las 2 semanas antes, ya tendrás todo el mes lleno. Esto es importante entenderlo, el hecho de que sí. Las empresas no trabajan a 40 meses vista, exacto. Va todo de mes en mes, entonces si tú haces bien el trabajo acaba llegando. Sí. Pero también a mí eso también te lo dan los años dentro del mundo freelance, obvio, pero para mí luego acaba siendo pura estadística, porque un primer año de freelance, full freelance me refiero, pues te va a dar unos datos de, vale, ¿qué mes he tenido más trabajo? ¿Ha sido por algún cliente en concreto o ha sido como mezcla de varias cosas? Luego también eso lo puedes comparar con otros compañeros, porque si tú, por ejemplo, has tenido el agosto vacío, pero lo hablas con 10 compañeros o compañeras, dices, vale, es que en agosto bajan las producciones, pero quizá tú por también tener el camino de editor has tenido muchos proyectos, porque quizá de edición pues sí que te ha venido mucho de ahí. Entonces, ya con un año completado de full freelance puedes estudiar tu propio flujo de trabajo y para el año siguiente estar prevenido de, vale, es normal que vaya a suceder que el mes de tal baja un poco, pero también nos da pistas de, vale, pues 2 meses antes me activo más las redes, quizá mando más mails para ese mes que fue más bajo el año pasado, pues lo intento como subir un poquito. Luego quizá también si ya has completado 2 años de full freelance, también ya puedes comparar tipo pues los 2 meses de abril cómo fueron y ves ahí como los picos naturales del flujo de trabajo que hay, que también te pueden ayudar a estar tranquilo, porque quizá viendo números dices, bueno, pero es que lo que hice quizá a nivel de volumen de proyectos en junio y en julio contrarresta que en agosto naturalmente baja y no pasa nada. Totalmente. Entonces, bueno, al final es estudiar un poco el flujo de trabajo de cada uno y que eso también nos pueda dar la tranquilidad de que está bien. Eso es. Está bien. Así que no sé si tienes alguna conclusión que quieras transmitir o algún consejo. Eso me interesa. Consejo que puedas darle a personas que estén en el punto en el que tú estabas quizá hace 3 años. Voy a dar 2. Vale. 2 que a mí personalmente me han ayudado mucho. El primero es, y también es cliché en nuestro sector, pero es que no te compares, porque cada uno tenemos nuestro camino, cada uno tenemos nuestra maleta, cada uno tenemos nuestras decisiones que ir tomando, y puede ser que tú crezcas más rápido que otro, o puede ser que tu camino tarde más, pero si al final haces las cosas bien, llega, 100%, el que lo pelea y el que hace las cosas bien llega. Y la segunda sería que si no están llegando es porque todavía no estás 100% preparado. Que en el momento en el que tú ya estás 100% preparado de esa parte de negocio, de esa parte de comunicar, de esa parte de saber también hacer, es cuando te llegarán los proyectos que sean para ti. Entonces, para mí esas son las 2 cosas que yo le diría a cualquier persona que a día de hoy quiera vivir del mundo creativo, quiera seguir desarrollándose y quiera seguir escalando esa parte creativa. Así que seguro que me dejo alguno, porque hay 1000 que podemos dar y que iremos aprendiendo seguramente. Y luego también he dicho 2, pero lo que hablábamos de la pasión, que al final vivas con pasión, no el llegar a ciertos proyectos, sino cómo vas haciendo todo hasta que llegas a esos proyectos y cómo enseñas tu marca personal, el cómo conoces a otras personas, el cómo te desarrollas y el cómo aprendes, es lo que te va a dar que no te quemes en el camino y que quieras seguir 100% para conseguir los objetivos o el éxito personal que te pongas como meta. Qué guay, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo, pero solo puntualizo en una cosa, que lo que decías de que si no te están llegando X proyectos es porque no estás preparado. Solo le daría como un apunte de, puede que aún no estés preparado técnicamente, que te quede aprender y tal, pero alguna vez también será por realmente te estás moviendo, estás enseñando lo que haces. Sí, no lo hemos dicho, pero es que si no te mueves... Exacto. A veces veo perfiles como con un discurso de, es que no me llega nada, no hago lo que está haciendo el de al lado, no sé qué. Vale, pero ¿qué estás haciendo en pro de que te pudieran llegar estos proyectos?
o en pro de desarrollarte? ¿Estás haciendo algo? Esa es la parte de que decías, de negocio, Sí, de cómo sí, moverte para obvio. que pase lo creativo. Para mí es como, sí que es verdad que si lo quieres hacer como perfecto a nivel de plan de acción, para mí lleva una previa de plantearte mucho cuáles son tus objetivos, calendarizar, definir objetivos a corto, medio y largo plazo, pero es verdad que no todo el mundo lo hace porque es una tarea densa y que requiere de también mucho conocimiento para hacer un plan estratégico bueno. Pero sin tener que hacer eso, quien aún no sepa realizarlo, para mí es clave que si tú no estás a gusto con quizá la velocidad o quizá con el volumen de proyectos que te llegan, para mí la clave está en que tú cada semana, cuando finalice la semana, te preguntes a ti mismo, ¿qué he hecho en mi semana que haya podido mover o ejercitar esa rueda que hace que lleguen las oportunidades? ¿Hay algo que hayas hecho ahí para que esa rueda se mueva y esté activa? Porque muchas veces la respuesta, si eres sincera contigo misma, es no he hecho nada. Entonces, vale, no pasa nada, venga, semana siguiente, vamos a poner ahí algunas tareas que puedas hacer que te acerquen un poco más a ese cliente ideal o a esos proyectos que quieres que lleguen. Entonces, solo como puntualizar eso, Totalmente de que a acuerdo. veces está muy generalizado quejarse de no tengo esto, no tengo eso, y el de al lado sí. Y es porque no estás haciendo cosas. O no las estás enseñando, quizá las haces, pero no las compartes. La importancia de la marca personal. La importancia de la marca personal. O las compartes de forma vaga. Mira, mi último videoclip, ¡pum! No, explícame algo del videoclip, cuéntame curiosidades, apórtame conocimiento, no sé, algo. Pero bueno, sí, eso. Así que nada, qué guay ha sido hablar contigo. Muchas Me hace gracias. mucha ilusión. Qué guay.